Mi nombre es Francisco Capella, soy director del área de Ciencia y Ética del Instituto Juan de Mariana y esta charla es sobre el concepto de libertad. El Instituto Juan de Mariana es un instituto liberal, aquí hablamos muchísimas veces de libre mercado, de liberalismo, y yo creo que conviene fijar un poco qué significa el concepto. Yo suelo decir siempre que no somos dueños del lenguaje, el lenguaje es una de esas instituciones espontáneas que nadie ha diseñado y que nadie puede apropiarse y decir, pues las cosas tienen que ser así, esta palabra tiene que significar esto. Así que lo que voy a hacer es una propuesta de qué queremos decir los liberales cuando hablamos de libertad. Creo que es una propuesta razonable y que tiene sentido, y no solo voy a defender el concepto como lo entendemos, creo que muchos de nosotros con bastante claridad, sino que también voy a explicar qué alternativas hay y por qué me parecen rechazables, o por qué simplemente significan cosas diferentes y tienen otros términos, otras palabras más adecuadas para referirse a ellas. Para ver que la palabra libertad y cosas como libre y la palabra libre tienen usos muy diferentes y que a veces no se refieren en absoluto a la filosofía política, pues empiezo con una cita de mi juventud, que era libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Esta es una cita que se refiere claramente a filosofía política, porque era una canción de Harcha contra la dictadura y a favor de la transición a la democracia. El problema es que no nos dice en absoluto qué significa la palabra libertad. Respecto a Libre, una canción que me emocionaba, ya no recuerdo si en mi niñez o mi juventud, porque no recuerdo de qué año es exactamente, es Libre, de Nino Bravo, y dice algo así como: libre como el sol cuando amanece y yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Todo suena muy bien cuando además se oye la música y la voz de Nino Bravo es algo que te hace vibrar, que te emociona, o sea que la palabra funciona, te motiva, pero siguen sin decirnos en absoluto qué es lo que es la libertad. En el lenguaje cotidiano tenemos otros usos de la palabra libre. Por ejemplo, un taxi está libre, ¿no? O está ocupado. Libre es el que podemos montarnos en él. Una persona está libre, esto ya puede significar más cosas. Es decir, estás libre esta tarde, vamos a tener una cita o quedamos, puedes venir. O una persona está libre, queremos pues, seducirla o emparejarnos con ella porque nos hace gracia, nos atrae, y descubrimos que no está libre, que está comprometida o que ya tiene pareja. En física se habla de grados de libertad de un sistema. Por ejemplo, un plano tiene 2 grados de libertad, el espacio tiene 3 grados de libertad y una línea solo 1 grado de libertad. Se dice que un electrón es libre cuando no está ligado a un protón formando un átomo. Pero los liberales, cuando hablamos de libertad, nos referimos a la acción humana y a las decisiones que guían esa acción humana. Entonces, decimos que una acción es libre, o que una persona disfruta de libertad, cuando decide por sí misma sin coacción. Y lo fundamental aquí es eso, la ausencia de violencia. En cierto sentido, la libertad se puede definir de forma negativa, como ausencia de violencia en las relaciones entre las personas, porque la libertad no solo es un concepto que se aplique a una persona totalmente aislada, que vive sin ningún contacto con los demás, no tendría sentido. La libertad se refiere a relaciones, a acciones que pueden ser influidas por otros. Y en concreto, lo que nos dice el concepto es que esa influencia, en esa influencia no participa la violencia, que no hay otros que deciden por ti de forma coactiva, de forma mediante el uso de la fuerza, mediante una agresión. Eso no quiere decir que no haya otro tipo de influencias de las que luego hablaré. Un concepto que yo creo que es inseparable del de libertad es el del derecho de propiedad. Y de hecho a los liberales, en cierto modo, se nos podría llamar, aunque es un palabra inventado, propietaristas, o defensores del derecho de propiedad. Yo defiendo que son conceptos equivalentes, que son como 2 caras de la misma moneda, que el lenguaje es suficientemente expresivo como para tener varias maneras de aproximarse a una misma realidad. Entonces usamos la palabra libertad o libre, el adjetivo libre, cuando nos referimos más a la acción y a la decisión, mientras que usamos la palabra propiedad y derecho de propiedad cuando nos referimos a los medios que utiliza esa acción. Decimos, yo soy propietario de pues, este bolígrafo. Quiere decir que yo decido qué hago con este bolígrafo.
Yo diría, yo uso este bolígrafo libremente. El libre va más asociado a la acción, mientras que el derecho de propiedad va asociado a las cosas, a los medios. Una de las... y esto ya prácticamente fija la definición. A partir de ahora voy a intentar precisarla un poco más, ver dónde están sus límites y ver cuándo ya nos salimos de lo que los liberales consideraríamos libertad, pero con la ausencia de coacción y con lo que sería respeto al derecho de propiedad, que sería de cada persona sobre sí mismo, sobre su mente, sobre su cuerpo y sobre todos aquellos objetos que obtenga legítimamente mediante primer uso e intercambio voluntario. Con esto ya queda bien acotada la definición de libertad y ahora voy a explorar otras alternativas y voy a explicar por qué no son equivalentes. Una confusión habitual que la cometen muy a menudo todo tipo de socialistas y colectivistas es confundir libertad con poder. He dicho que libertad es cuando una persona decide por sí misma sin coacción de los demás. Y no solo decide, claro, sino que actúa en función de esa decisión, o que la decisión dirige esa acción. Los socialistas a esto le llaman simplemente libertad formal, y ellos dicen que no es suficiente, que hay que aspirar a más, y que hay que defender también lo que ellos llaman libertad material. Y es que no basta con que no haya coacción, sino que la gente necesita disponer de medios para su acción, y que una persona no es libre si no tiene garantizados esos medios, si no puede realizar de forma efectiva sus proyectos, sus objetivos vitales. Aquí además están confundiendo dos significados de lo que es poder, que en español no tenemos dos palabras, pero en inglés sí. En inglés hay el may y el can. El can se refiere a ser capaz de, mientras que el may se refiere a tener permiso, a poder en el sentido de que sea algo legal o legítimo, que los demás me lo permitan, que no me lo impidan de forma coactiva. Los liberales rechazamos este uso del término libertad no porque sea malo, sino porque es confuso, y porque además cuando ellos pretenden, cuando un socialista o una persona antiliberal pretende promover la libertad en este sentido como poder o como riqueza, lo suele hacer destruyendo la concepción negativa, porque esta la llaman positiva, la llaman libertad positiva, además de libertad material, mientras que a la libertad como ausencia de violencia le llaman libertad negativa. Cuando intentan defender la libertad positiva, destruyen la libertad negativa y además es que no consiguen esa libertad positiva, porque el socialismo es sistemáticamente empobrecedor. No pretende que va a garantizar riqueza o que va a distribuir riqueza y acaba destruyendo, y lo único que reparte es pobreza. Y el liberalismo, que en principio es más humilde y solo pretende garantizar la libertad negativa, pues curiosamente, aunque en realidad no es tan curioso, si uno sabe ciencia económica entiende por qué, al defender la libertad negativa se promueve de forma casi automática la libertad positiva, porque los individuos pueden actuar de forma empresarial y respondiendo a incentivos, y entonces generan riqueza en su propia acción, y en una sociedad, en un mercado extenso, siempre va a ser sirviendo a los demás. Y gracias a la división del trabajo y a la acumulación de capital y a la acumulación de conocimiento tecnológico y científico, la riqueza se va acumulando cada vez más. Es decir, defender la libertad negativa lleva, de forma casi automática, a fomentar la libertad positiva, lo que es la creación, la acumulación y distribución de riqueza. Mientras que intentar promover la libertad positiva, en el sentido de riqueza, cargándose la libertad negativa, siempre tiene resultados catastróficos, como se puede ver en todos los países que intentan el socialismo de verdad. Además, por otra parte, la libertad entendida de esta forma como no coacción es un concepto ético en el sentido de que tiene características de universalidad y simetría. Todos podemos actuar libremente, de forma respetuosa con la libertad de los demás, y esto es bastante fácil. Basta con no hacer nada o simplemente con no agredir a los demás. Esta norma es extensible a todos, de forma universal y simétrica, de si yo respeto tu libertad, espero que tú respetes la mía. Es trivial. Pero cuando se trata de redistribuir riqueza al modo socialista, aquello ya no puede ser ni universal ni simétrico, porque redistribuir es quitarle a alguien por la fuerza, aunque no se diga siempre es por la fuerza siempre está implícita, para dárselo a otro.
y aquello ya no es una situación simétrica porque aquel a quien le han quitado no tiene derecho, no suele tener derecho a decir y ahora que me lo devuelvan, porque si no, no habría habido redistribución. Las normas socialistas son igualitaristas, pero no en el sentido de que las normas se apliquen por igual a todos, sino que las normas son desiguales, se supone que para igualar. Luego en la práctica, en los regímenes socialistas reales, que son todos, se ve que esto tampoco es verdad. Luego, la definición de libertad como poder, mucho cuidado para no confundirla. Otra posible confusión con la libertad es ausencia de necesidad. Se dice que uno es libre cuando no tiene necesidades, pero si somos seres vivos vamos a tener necesidades y deseos siempre, porque son esas necesidades y esos deseos las que van a motivar la acción. Si no tuviéramos esos sentimientos, esas emociones de hambre, sed o deseo de compañía o deseo de tener éxito, sencillamente no actuaríamos. Nos quedaríamos parados o meditando o no haciendo absolutamente nada, pero no actuaríamos. La evolución ha hecho que tengamos cerebros que permanentemente están lanzando esos programas cognitivos con carga emocional que llamamos deseos o necesidades, precisamente para impulsar la acción. Luego es absurdo pretender que las necesidades van a desaparecer, las necesidades van a estar siempre ahí. Entonces decir que una acción es libre simplemente cuando no surge de una necesidad es un poco absurdo, porque no tiene sentido la acción desacoplada de la necesidad. A esto mucha gente responde que hay casos como de necesidad extrema, cuando una persona es increíblemente pobre o sufre una influencia muy fuerte pues, del hambre, por ejemplo. Entonces, dicen que la acción no es libre. El problema es que aquí ya se están refiriendo más a características psicológicas de la acción que voy a tratar un poco después. Suele haber conflictos entre otro término importante que es seguridad, que siempre se dice que la gente necesita libertad, pero hay que alcanzar compromisos entre otros valores importantes, como pueden ser la igualdad, que ya acabo de hablar de ella, y la seguridad, y que para eso hace falta un Estado redistribuidor que garantice que los que fallan en la vida, o los que se arriesgan pero no tienen éxito, o los que parten desde inicios menos ventajosos, pues para que todos tengamos las mismas oportunidades tiene que haber un Estado redistribuidor que garantice esa seguridad. El problema es que, de nuevo, aunque parezca paradójico, es la libertad entendida como respeto al derecho de propiedad la que da más seguridad, porque no hay mayor seguridad que la de vivir en un mundo próspero y rico y donde las relaciones son armoniosas. Y eso solo se consigue en una sociedad libre, y no se consigue en una sociedad colectivizada, socialista, estatalizada. Paso ya a hablar de términos más de la libertad entendida más desde un punto de vista psicológico, y al final hablaré un poco de la libertad, de otro concepto, de otra variante del concepto de libertad, que sería libertad política. Un concepto que creo que se ha tratado muy mal en la historia del pensamiento humano, y a mí personalmente me da vergüenza ver cómo lo han tratado algunos pensadores, pero también entiendo que las limitaciones de su época eran las que eran y no tenían el apoyo que podemos tener ahora en cómo se han desarrollado todas las ciencias cognitivas, las neurociencias, la psicología evolucionista, es la idea de libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Pues libre es lo que se discute y albedrío es simplemente la capacidad de tomar decisiones. Se supone que los seres humanos podemos elegir. Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir esto? Que los seres humanos somos los únicos que podemos tomar decisiones, los únicos que podemos elegir. Cuando ves cómo trataban, insisto, pensadores antiguos al ser humano frente al resto de la realidad, ves que casi parece claro que esto era lo que querían decir, que no solo las piedras son inertes, sino que incluso los animales no deciden, no eligen. Se dice que su comportamiento es instintivo, a lo cual hoy día les replicaremos, pero es que esos instintos son formas de elección, formas muy automatizadas, pero al fin y al cabo formas de elección, porque el instinto dirige a un animal en una dirección o hacia una conducta y no hacia otra. Otra cosa es que la conducta de un animal sea menos reflexiva y menos autoconsciente que la de un ser humano. Eso probablemente es cierto, aunque tampoco hay un abismo total, porque cuando uno estudia ciertos mamíferos,
como pueden ser los elefantes, como pueden ser los delfines, o sobre todo los primates sociales, como pueden ser chimpancés, bonobos y gorilas, ven que su comportamiento intelectual no es tan abismalmente diferente del de los humanos. Los humanos les podemos ganar en capacidad de autocomprensión, de autoconciencia y de reflexión, pero eso no quiere decir que ellos tengan cero, que nosotros lo tengamos todo y ellos tengan cero. Luego, no queda muy claro qué quieren decir con libre albedrío como exclusivamente humano. Siempre que se habla de libre albedrío lo refieren a moralidad, a qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y todos estos pensadores necesitan el concepto de libre albedrío porque dicen que si alguien no tiene libre albedrío, no tiene sentido imputarle responsabilidad y castigarle por algo que ha hecho si no lo ha decidido libremente. Aquí las cosas ya se vuelven muy complicadas, porque la situación no es de blanco y negro en el sentido de que podemos distinguir claramente qué decisiones van a ser propias de un individuo y cuáles podríamos decir que no son libres. Creo que el concepto de libertad del liberalismo, de simplemente la ausencia de coacción, es mucho más útil para entender la realidad y para entender la sociedad, y que para entender lo que es la capacidad de decisión humana, más vale usar conceptos procedentes de las ciencias cognitivas, de la cibernética, de lo que es el procesamiento de información y la toma de decisiones, para intentar aclarar qué es lo que queremos decir cuando una acción es libre, en este sentido más psicológico. A veces parece que se quiere decir que libre es algo que se ha reflexionado mucho. Entonces, como que la persona libre es la que se toma su tiempo para tomar una decisión y no la toma muy de repente. Lo triste de esto es que parece que destruye por completo la espontaneidad, que algo que simplemente te sale no funciona o no vale, no se consideraría como libre, sino solo aquello que se reflexiona muchísimo. Curiosamente, esta posición la defienden mucho los filósofos, que son quienes tienden a reflexionar mucho acerca de las cosas, luego igual no están haciendo más que autojustificarse. No veo mucho sentido a llamar libre a una decisión que simplemente que se ha pensado mucho sobre ella. Otra definición posible de decisión libre es aquella que no se ve influida, o al menos muy influida. Y las influencias pueden ser tanto externas como internas. Entonces, si tú eres una persona que se deja convencer por los demás, o por alguien en particular, por alguien a quien quieres mucho, o a quien temes, o a quien respetas, y tomas las decisiones según lo que esa otra persona te diga, o según lo que esa otra persona pensará, o crees tú que pensará de tu acción, pues entonces, según este punto de vista, podríamos hablar de que esa acción no es libre. Vuelvo a decir, el ser humano es hipersocial, no solo es social, es hipersocial. Estamos permanentemente interactuando unos con otros. Esa interacción no es simplemente física, de atracción gravitacional o contactos, sino que es sobre todo mental, es sobre todo psicológica. Se realiza a través del lenguaje y a través de la imaginación, de intentar intuir qué es lo que los otros van a hacer, qué es lo que quieren, cómo puedo yo contribuir a ello si quiero ayudarles, o si yo tengo un plan, qué pueden pensar los demás de ese plan, cómo me pueden ayudar, o al revés, cómo pueden interferir, cómo podrían dificultarlo. Luego, siempre toda acción va a estar influida por otras personas, siempre, más o menos. Resulta paradójico que alguien defienda que la decisión libre es aquella que no es influida por los demás, porque entonces la persona libre es aquel que es un asocial perfecto, es aquel que no necesita a los demás para nada y que los demás no tienen ningún efecto sobre él. Me da la sensación de que muchas personas que defienden este concepto de libertad no han pensado esto, no se han dado cuenta que si llevan al extremo su línea de pensamiento, llegan a esto, a que la decisión y la persona perfectamente libre es aquella que no es influida en absoluto, luego aquella que vive en su mundo totalmente aislada de los demás, y el resto de las personas no pueden hacer nada por convencerla de algo, por persuadirla, por intentar modificar su acción. Y esto, aparte de que me parece como inhumano en el sentido de que no es propio de los seres humanos, podría ser peligrosísimo, porque si esta persona decide destruir a los demás ya no puede ser persuadida o influida de ninguna manera.
De hecho, todos los sentimientos morales tienen que ver con conseguir cooperación social, influyendo unos sobre otros. Luego, descarto también que la libertad consista en la ausencia de influencias. Una concepción que me gusta y tiene algo que ver con el liberalismo, aunque más desde el punto de vista de la empresarialidad económica, es que la acción libre es aquella que surge un poco más de ti mismo que de tu entorno, es decir, la que define a una persona proactiva y no simplemente alguien que es reactivo. Los seres humanos reaccionamos ante el entorno como cualquier ser vivo. Siempre digo, somos agentes autónomos y autopoyéticos, agentes que hacemos cosas, somos dinámicos, somos activos. Autónomos es que en principio lo hacemos por nuestro propio interés, para fomentar nuestra propia supervivencia. Y autopoyéticos explica que toda esa capacidad, toda esa actividad es de autogeneración, de autocreación y reproducción constante. Los seres vivos más básicos, más primitivos, podríamos decir menos evolucionados, aunque con cuidado, sus repertorios de conducta son más simples y son más reactivos. Tienen sistemas cognitivos menos desarrollados y simplemente reaccionan ante el entorno. Pero estas reacciones, si se están dando en un ser vivo, es porque son adaptativas, porque dirigen la conducta en un sentido y no en otro. No hay que minusvalorar para nada las reacciones. Algunas de estas reacciones son tan importantes que se convierten en hábitos, que ya no dependen simplemente de estímulos externos concretos, sino que se activan mediante relojes, mediante algo periódico. Pues todo lo que hagamos pues al levantarnos o justo antes de acostarnos lo podemos convertir en hábitos o cantidad de hábitos que tenemos que nuestro organismo ejecuta por sí solo de forma periódica, no tenemos que pensar en ellos. Pero la acción humana es algo más, y esto es lo que se estudia sobre todo la escuela austríaca de economía, es praxeología, es acción planificada que tiende a un objetivo, que no es simplemente una reacción inmediata, sino que el agente se imagina un objetivo que considera valioso y diseña un plan de acción, una estructura de acciones de una determinada forma, que si se ejecuta le lleva a conseguir ese objetivo. En ese sentido, yo prefiero hablar de acción proactiva y empresarial más que de acción libre, porque las reacciones también podríamos decir que sean libres, siempre que, si volvemos a referirnos al concepto de libertad como no coacción. Tanta ausencia de coacción hay con las reacciones y con los hábitos que con las acciones intencionales. El libre albedrío se enfrenta a problemas cuando se le contrapone al determinismo y al materialismo, porque históricamente parece que quienes defienden el libre albedrío dicen que es una especie de causalidad no causada, o sea, que el ser humano tiene capaz de decidir, como de causar acción, pero esa capacidad a su vez no es causada, ¿no? Lo cual es algo bastante extraño porque la realidad no es así. En la realidad todo lo que hay siempre son interacciones, no hay solo acciones de una cosa sobre otra, sino siempre es interacciones. Si A influye a B es porque en general B puede influir sobre A. La interacción gravitacional, por ejemplo, es si el Sol atrae la Tierra también atrae al Sol. Lo que pasa es que el Sol es mucho más masivo, entonces notamos más el movimiento en la Tierra, pero la Tierra también atrae al Sol. Dicho esto, no tiene sentido, de hecho me da la sensación de que no significa nada, imaginar entidades como que causan pero que no son causadas, o que surgen de la nada. De hecho, el libre albedrío al final tiene una especie de halo como espiritual, misterioso, como un fantasma que nos atrapa y que entra en tu cabeza y que es el que causa la conducta. Y dices, pero si ese libre albedrío o ese espíritu responsable de ese libre albedrío es el que causa la conducta, ¿cómo la causa? Si hoy sabemos que son las neuronas de nuestro cerebro, las que por su actividad eléctrica enormemente compleja, son las que al final mueven los músculos. Luego, si hay algo más que esas neuronas, ¿cómo interaccionan con las neuronas para al final causar la conducta? Y si de alguna manera ese espíritu, como queramos llamarlo, interacciona con las neuronas de alguna manera, resultará que es algo real, algo que existe y no simplemente algo imaginario.
pero se ve, la ciencia muestra que eso no existe, que basta con la explicación del propio cerebro como un sistema enormemente complejo con cientos de miles o de millones de neuronas, el que produce la actividad, el que produce todas esas decisiones. Luego, yo prefiero rechazar el concepto de libre albedrío en este sentido y decir, es verdad que los seres humanos tomamos decisiones, que elegimos, pero esto simplemente es propio de nuestra naturaleza material y determinista. Y ahora explico qué quiero decir con determinista. Frecuentemente se contrapone determinismo a libertad. Yo creo que esto es un error muy grave. Es un error que refleja que la gente no entiende probablemente ninguna de las dos palabras. Determinismo significa regularidad en la concatenación de eventos y su contrario no es libertad, sino su contrario es aleatoriedad. Cuando yo tengo una regularidad, tengo un sistema en un estado perfectamente definido A, determinismo quiere decir que ese sistema en el futuro va a estar en un estado B por regularidad, porque los eventos simplemente se concatenan, que hay una repetición. Si en el futuro en el sistema vuelve a estar en el estado A, por cualquier razón, su estado siguiente volverá a ser B. Eso es lo que quiere decir determinismo. Se habla de indeterminismo o de aleatoriedad cuando yo tengo un sistema en un estado A y no hay manera de saber, aunque ahora voy a aclarar que no es un problema epistemológico, o sea, de conocimiento, sino ontológico, que el propio sistema, su evolución, no está determinada. El sistema en el futuro podría estar en un sistema B, en un estado B o en un estado C, D, o depende, podrían ser dos estados o los que sean. Y esto es a lo que llamamos aleatoriedad, falta de regularidad. En un momento dado teníamos al sistema en un estado A y volvemos a mirarlo después y está en B. En el futuro nos lo volvemos a encontrar en un estado A. Si el sistema fuera determinista, en su futuro tendría que volver a estar en B. Y si vemos que no es así, que ahora está en C o D, entonces el sistema es indeterminista, aleatorio. Estos conceptos no son sencillos y conviene reflexionar y trabajar con ellos, y sobre todo conviene tener en cuenta una cosa importante y es la diferencia entre sistemas simples y sistemas complejos. Siempre que se ponen ejemplos de sistemas para distinguir el determinismo de la aleatoriedad, los sistemas que se ofrecen como ejemplo suelen ser muy simples y de hecho casi siempre vienen de la física. Siempre que se habla de sistemas deterministas uno se refiere a sistemas mecánicos con unas pocas partes y unas interacciones y uno conoce las ecuaciones que rigen la conducta del sistema y se puede incluso calcular, dado un estado inicial, cuál va a ser el estado final. El problema, la gente dice o confunde, vale, pero nosotros no somos deterministas, cuando en realidad, o sea, los seres humanos, cuando en realidad lo que tendría que decir es lo que nosotros somos es complejos, nosotros no somos tan simples, pero es perfectamente posible ser deterministas, o sea, ser sistemas deterministas, pero tener comportamientos que son tan complejos que lo que es imposible es predecirlos. Es decir, lo que es imposible es calcular, dado un estado inicial, cuál va a ser el estado final. Porque son demasiadas las variables o los factores o los parámetros que hay que considerar y las ecuaciones, si pudiéramos conocerlas que rigen la conducta del sistema, son tan complejas que no vamos a poder tratarlas en tiempo real para poder decir, pues sí, el estado futuro de este sistema es B. Es decir, es un problema de computabilidad. Pero el hecho de que no podamos saber cuál va a ser el estado futuro de un sistema no quiere decir que su conducta no sea determinista. Que la conducta sea determinista es un problema ontológico de lo que el sistema es. Que lo podamos saber o no es un problema epistemológico. ¿A qué viene esto? Pues, ¿por qué a nosotros, a los seres humanos, nos parece que decidimos de una manera tan diferente a cómo se comportan los sistemas mecánicos? Pues porque los sistemas mecánicos son tremendamente simples. Y además, por otra parte, los sistemas mecánicos simples, inertes, no toman decisiones. Ellos no tienen sistemas nerviosos o sistemas cognitivos que necesiten recibir información del entorno, procesarla y guiar su conducta. Solo los seres vivos tienen estas características y especialmente los seres vivos cuyas capacidades cognitivas están más desarrolladas. Entonces, esto es un problema de desarrollo evolutivo y de diferentes niveles de complejidad, pero no que sean categorías diferentes de que
Los seres humanos tenemos libre albedrío porque, pues yo qué sé, recibimos un alma en algún momento dado y por eso tenemos libre albedrío, mientras que el resto de las entidades no lo tienen porque no tienen ese alma. Esto no tiene ningún sentido. Los seres vivos, todos los seres humanos en particular, estamos hechos de los mismos componentes, de la misma materia que la propia materia inorgánica. Lo que pasa es que nuestro nivel de organización es muchísimo más complejo y es muy peculiar, y es lo que da origen a fenómenos complejos y que a muchos nos parecen incomprensibles, pero si se estudian se ve que son comprensibles, como la conciencia y la capacidad de decidir. Respecto al libre albedrío, ya mencioné que se atribuye a la gente porque era necesario asignarles responsabilidad. El problema es que la noción de responsabilidad hay gente que quiere meterla como demasiado abajo en el sistema que estamos discutiendo, como si la responsabilidad debiera estar en los átomos o debiera estar en nuestro corazón o en nuestra esencia. La responsabilidad es un concepto abstracto que se puede estudiar pues, desde el punto de vista ético, moral, jurídico, pero que lo único que significa es que a la gente que se le atribuye responsabilidad se le está diciendo: cuidado con tus actos, porque debes tener en cuenta que hay una serie de normas de conducta que se te van a aplicar, y si te sales de esas normas de conducta, se te puede castigar. Luego, responsable significa: soy uno de estos sujetos a los que se va a aplicar la normativa al nivel que queramos, al nivel muy abstracto, podríamos hablar de nociones éticas, de legitimidad, o a nivel muy concreto, pues nociones simplemente de legislación positiva, de que es usted responsable, es decir, que tendrá que responder. Pero si os dais cuenta, esto no es más que un uso del lenguaje para advertir a la gente que se espera de ella que se comporte de una determinada manera. No es algo que haya que ir a buscar en su esencia, como pelando a un individuo y decir: a ver dónde está tu responsabilidad. ¿No? La responsabilidad es algo que los sistemas de normas imputan a los agentes. Si se quiere, se puede jugar con sistemas de normas que, por ejemplo, a ciertas personas no se les asigne responsabilidad. Y, por ejemplo, la Constitución, ahora que recuerdo, dice: el monarca no es responsable de ciertas cosas o no tiene ciertas responsabilidades. Se le exime. No es que vayamos al monarca, le abrimos y: es verdad, mira, aquí está que no tiene responsabilidad. Simplemente es, en ese caso, una convención legal. Mucha gente teme que la concepción, digamos, reduccionista o materialista, determinista de libertad, destruya la responsabilidad. Insisto que esto no es así, es decir, que entendamos cómo se comportan los seres humanos y cómo toman decisiones, no quiere decir automáticamente que tengamos que decir: ya no podemos hacerles responsables. Este criminal dice: es que mi cerebro me hizo hacerlo. Yo a esa persona le respondía: a todo criminal que diga mi cerebro me hizo hacerlo, el verdugo le va a decir: pues el mío también. El mío me hace castigarte a ti. Y el juez lo mismo: el mío me hace condenarte. No tiene por qué librarse. Pues, insisto, porque es un concepto de muy alto nivel, de un alto grado de abstracción, y que hay que ver desde un punto de vista ético o jurídico. Hay mucha gente que a los liberales nos acusan de que olvidamos la noción de responsabilidad, que siempre parece que estamos diciendo como vive y deja vivir y ya está, ¿no? No. El núcleo del concepto de libertad es la no agresión, pero la noción de responsabilidad entra en juego cuando sucede una agresión. ¿Qué pasa si dañas a otro? ¿Qué pasa si invades el ámbito de otro y coartas su libertad? Pues entonces es cuando los liberales decimos: esta persona es responsable y debe pagar de alguna manera. Y por favor, que no busque excusas de estas, de mi cerebro me hizo hacerlo, o es la sociedad que ha sido malvada. Y dices: no, es mucho más útil y mucho más funcional focalizar la responsabilidad, avisarle a la gente ya desde el principio y sobre todo desde pequeños: mira, quien la hace la paga, simplemente porque has causado un daño, y si dejamos que la víctima se quede como está, estamos enviando el mensaje a todos de que podéis hacer daño a los demás, que no pasa absolutamente nada. Luego quiero resaltar que la noción de libertad va íntimamente ligada a la noción de responsabilidad, en ese sentido de
responde de tus actos, y responde no solo verbalmente intentando explicar por qué lo has hecho, que eso quizá además, sino paga por los daños que cometas. Y para eso ya habría entrar en una teoría de justicia criminal o penal, de qué es legítimo hacer con un delincuente, pero ya para eso no hay tiempo en esta charla. Hay otro sentido también en el que usamos la palabra responsabilidad, y es: no tienes derecho a exigir a los demás absolutamente nada. En contra de la cultura actual, que constantemente se están inventando derechos positivos, que son aquellos como que podemos exigir a los demás, tengo derecho a educación, tengo derecho a sanidad, lo que quieren decir es: tengo derecho a exigir, tengo derecho a violentar a los demás, a usar la fuerza, o yo o otros en mi nombre, para que me la den, a mí, que me lo den los demás. No. La libertad, en este sentido, va asociada con la responsabilidad de tu vida es tuya, los demás no van a interferir si tú no quieres, porque no se trata de que seamos átomos siempre separados, sino de que las relaciones, cuando las hay, sean voluntarias, pero eres tú quien se tiene que sacar las castañas del fuego, eres tú quien tienes que currártelo. Si quieres colaborar con los demás, pídeselo, pero no se lo exijas. Y la última noción o alternativa al concepto de libertad que quiero tratar es una distinción clásica de lo que se entiende como libertad política. Los seres humanos obviamente no vivimos aislados, sino que vivimos en entornos sociales. Estos entornos sociales a veces son tan estables que forman comunidades, grupos que viven en común y que comparten cosas. Es decir, los derechos de propiedad que el liberalismo tiende a individualizar, hay veces que o no es posible, porque es muy difícil separarlos, o simplemente la gente no quiere separarlos, quiere tener cosas en común. Igual que en un matrimonio, pues los cónyuges se supone que poseen una serie de cosas en común. Pues cuando existe una comunidad política, es decir, de vida en común, hay gente que defiende que libertad política consiste en poder participar en las decisiones de la comunidad. Por ejemplo, en cómo se constituyen las normas. Es decir, yo quiero votar qué normas van a ser las que nos rijan. O yo quiero estar presente cuando haya una asamblea y poder hablar para poder influir sobre los demás. Este concepto a mí no me parece mal. El problema es que no me parece que tenga mucho sentido que sea la base de una noción filosófica que ponga al individuo primero, porque aquí ya estamos hablando de lo importante que es el colectivo, que lo es, pero casi estamos dando primacía al colectivo y definiendo la libertad como posibilidad de participar en las cuestiones colectivas. Para ver un ejemplo, para mostrar que no son equivalentes este concepto y el concepto de no coacción, y el concepto de no coacción me parece mucho más importante, es: vosotros, yo mismo, somos ciudadanos del Estado español, nuestra colectividad política, nos guste o no, es el Estado español. ¿Significa eso que si nos vamos de vacaciones o a trabajar a otro país, pero solo somos invitados ahí, turistas o residentes, dejamos de ser libres? A mí esto me parecería un uso absurdo del término libertad. Podemos decir que no se nos permite participar en cierta toma de decisiones que concierne al colectivo, pero yo me seguiría considerando completamente libre en el otro sentido, en el sentido que con mi vida puedo hacer lo que quiera mientras no invada la misma libertad, mientras no agreda a mis semejantes. Es más, incluso si huyo de un país donde sea muy importante la libertad política, pero las libertades individuales en realidad se vean cercenadas porque esas decisiones colectivas al final dan lugar a leyes, digamos, represoras, y paso a un país que no es el de mi ciudadanía, pues darse la paradoja que se supone que mi libertad política ha disminuido porque ya no puedo participar en estas cosas que se supone tan importantes, y sin embargo me puedo sentir mucho más libre, porque mi nuevo país de acogida o el nuevo entorno donde estoy respete mucho más mi libertad individual. Esta es una discusión que va a continuar, y no creo que debamos decir no, el concepto de libertad único posible es el nuestro, y el vuestro o no tiene sentido, o es absurdo, o es nocivo. Este debate, desde una tradición liberal racional, pero simultáneamente crítica y evolutiva, puede y debe continuar, creo,
siempre debemos exigirles a aquellos que critiquen nuestras posturas que lo hagan de una forma argumentada y no tan triste como a veces sucede, que por ejemplo uno de los ataques que me parecen más patéticos es aquel que dice, claro, vosotros no defendéis la libertad como no coacción en vez de la libertad como riqueza porque ya sois ricos, sois todos multimillonarios, privilegiados, y además os dan igual los pobres. Entonces, casualmente, esta libertad que definís es la que os conviene a vosotros, mientras que al pobre la libertad no le importa tanto, y el pobre se va a fijar más en el socialista, en el que le diga, uy, yo te quiero, yo te defiendo, yo te protejo, eres lo que más me importa, y por eso defino la libertad de esta manera. Como ya es un concepto, no el concepto, como la palabra tiene muchas connotaciones positivas, el socialista, el colectivista, se la apropia y se la ofrece a su seguidor, al votante, el que esté diciendo, no, yo lo que te defiendo no es algo tan vacío como que simplemente no seas agredido y que decidas por ti mismo, sino que yo voy a ser paternalista, totalmente asimétrico, porque va a haber dirigentes y va a haber dirigidos, pero te voy a dar poder, te voy a dar riqueza, que es la que le voy a quitar a los demás. Y esto es todo. Muchas gracias.